donde apareció el santo desnudo, era un pueblo a la orilla del río, de grandes bongas y de grandes esplanadas, con unos cuantos caseríos cercanos, pero la tierra era inhóspita y cuarteada y casi no había visto cosecha durante un tiempo. Hasta que impregnada en una de las paredes de la casona viejita, quedó guindada como esa especie de una fotografía, pero impregnada en la pared. Parecía un cuadro guindando. Y ahí hubieron varios asesinatos por celos entre las mujeres, los hombres campesinos, que sus mujeres venían a la ciudad y muchas veces encontrarse con amantes, y existían las solteronas y todas esas cuestiones. Pero cuando nosotros vemos que existe la psicosociología de los celos y estudiamos al doctor Lascaran, al doctor Juan Lassalle, él nos dice que han visto más asesinatos y muertes por mujeres infieles y celos que en una guerra mundial, desde que existe la historia humana. De tal manera que la matanza de mujeres infieles fue corriente en el siglo XVIII hasta 1920. Formaba parte de la ética de nuestras clases directoras, que la heredaron de las costumbres de la colonia y por ende de señores medievales. El asesinato de amantes de mujeres por familiares no era mal mirado socialmente hasta el 1900, y aún la justicia misma tiene sus indulgencias para estos casos de homicidio, muy bien explicada por otros motivos sociales, religiosos y económicos. Nosotros hoy en día hablamos de feminicidio y sabemos que el feminicidio es constante, y por celos vemos como un individuo a una mujer adúltera le da 4, 5, 6, 10 machetazos, sencillamente porque esto es inexplicable, sencillamente porque la pasión es un trastorno contranatural que desvía el espíritu de su camino. Esto lo dijo Zenón en una época, lo cual no quiere decir que sea buena o mala la pasión, porque es mezcla de las dos cosas. A menudo la interpretamos socialmente y a capricho de las clases que nos rigen. De tal manera que muchas veces hasta la ley es indulgente con estos feminicidios y en estas sociedades modernas. Y así es como en ese pueblo apareció ese santo desnudo que viene a hacer ciertos milagros. Hay gente que dice que en una taza de café se le apareció el rostro de no sé quién, el rostro de la otra santa, el rostro de San no sé qué, el rostro de Dios, etcétera, etcétera. En esta iglesia apareció para beneficio de ese pueblo, que habían ahí muchos feminicidios, mujeres muertas por celos. Ya sabemos que los celos es una enfermedad psicosocial y que hace que este santo que empieza a ser venerado logre ciertos milagros que no había logrado la filigresía general y costumbrista de hace tiempo con ningún otro. Era tan perfecta que parecía una piel natural en la pared impregnada. Parecía que si se tocaba se hundía, como cuando se hunde la carne de un ser humano cuando le toca el dedo. O que ni Miguel Ángel ni Leonardo da Vinci, que conocían bien la anatomía, hubiesen sido capaces de pintar algo tan perfecto. Lo cierto es que a medida que las mujeres y los hombres de ese pueblo se dan cuenta que sus mujeres infieles y adúlteras, cuando salen de la iglesia, empiezan a ser cariñosas y amantes de su esposo de verdad, y ya no quieren salir de la casa y ya no quieren saber nada de ningún amante. Lo mismo las solteras.
Hay algunas religiones que dicen que son las esposas de Cristo, otras que dicen que son las novias que tienen que esperarle con las velas encendidas. Lo cierto es que aquellas mujeres y aquella tierra de aquel pueblo que era totalmente barrosa y no producía nada, lo cual tenía económicamente ese pueblo en la ruina, hace que el mismo Papa de la época, al cual colocaré el nombre de Jacinto Rupertini, haga un concilio o una asamblea extraordinaria y así manda a antropólogos sociológicos, psicosociólogos, y manda científicos para ver aquel fenómeno del santo desnudo. Y descubren que puede tener alrededor de 2065 años hoy en día, y que su piel estaba tersa, aunque debería ser un hombre de 65 años. Ya tenía algunos vellos plateados. Las mujeres, cuando salían, dicen sus madres que si eran señoritas, al lavar las pantaletas, esa agua la regaban en el patio y en la finca, y se producían las mejores frutas, los mejores cereales, los mejores tomates, las mejores patillas, los mejores melones silvestres. Y ese pueblo llegó a tener una economía tan grande que sus frutos llegaron a ser comprados en Francia, en España, en Italia, y se le llamó el santo desnudo. Los hogares empezaron a ser felices. Los esposos, se borró de la mente la pasión y ese lóbulo que dispara el cerebro instintivo ancestral que tiene el hombre entre la espina dorsal y ese primer cerebro del instinto que surge antes del emocional. Se celebraron entonces concilios, se celebraron concordatos con los estados que querían esta doctrina, pero que en aquel pueblo se hizo la necesidad de dejar la misma pared y construir, porque se movió la economía, llegaron turistas de diferentes partes del mundo y se empezó a ver un turismo y empezó a ver una economía a moverse a través del santo desnudo, fotógrafos, cineastas, y así el santo desnudo logró la armonía y la paz, y no hubo más una mujer asesinada a machete por su esposo celoso o por su amante, gracias al santo desnudo. Continuaremos en la próxima clase